Hermoso Espíritu Santo de Dios, te ruego que avives el fuego de cada corazón que hoy se ha conectado. Llénanos de tu fuego y ardamos de amor por ti. Te ruego, mi Señor, que pongas en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, Señor, anhelo por buscarte, Señor, que tú seas nuestra prioridad. Anhelo por estar en tu presencia, Señor. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Somos privilegiados, somos privilegiadas por tenerte en nuestras vidas. Gracias por ser nuestra ayuda fiel, nuestro consejero. El mismo Espíritu que levantó a Jesús es el que mora en nuestros corazones y es el mismo que hoy está aquí. Vivifica nuestros cuerpos mortales. Vivifica esta casa de vida, Dios. Vivifica cada hogar aquí representado, Señor. Sé nuestro consejero. Hoy te ruego que nos actives, Señor, que seamos apasionados más por ti, Señor. Trae vida, trae libertad, Señor, a cada uno de nosotros. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, anhelando tu alimento. Alúmbranos con tu palabra. Respáldame, Señor, en todo lo que diga, Padre. Oramos en el majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridas, mis queridos, les doy la más cordial bienvenida. Estamos en la semana número 20, correspondiente a este año 2022. Vamos a tocar un tema muy fuerte, pero que yo creo que no hay ninguna, me atrevo a pensar, que no hay ninguna de nosotras que no haya vivido el orgullo. Entonces hoy vamos a tratar, ¿orgullosa yo? ¿Orgulloso yo? ¿De verdad? ¿Yo soy orgullosa? Jamás, ¿verdad? Pero yo creo que sí hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas el orgullo. El verso clave está en Santiago 4:6 y dice así la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. Gracia, les había dicho yo que es algo que no merecemos, pero Él nos lo da porque es misericordioso, porque nos ama. Pero también dice el verso clave que resiste a los soberbios. ¿Qué significa resistir? Resistir quiere decir que se opone a todo esto, o sea, a Dios no le agrada cuando una persona es soberbia. Pero da gracia a los humildes, o sea, si nosotros actuamos en humildad, nosotros tenemos el favor de Dios por medio de Él. Entonces, no hay ninguna persona que no deba ser cambiada en esta área. El orgullo es parte de la vieja naturaleza. No lo nutramos. Cuando nosotros sintamos que estamos muy ególatras, porque sí, cuando tú hablas yo, mí, me, conmigo, o sea, cuando hablas tú así, que yo, o sea, como que en todo tienes que enaltecerte, en todo tienes que enaltecer tu casa, en todo tienes que enaltecer cuando hablas del marido, cuando hablas de los hijos, y muchas veces caemos en soberbia porque nos enaltecemos. Dios quiere que actuemos en humildad. Entonces, la misericordia de Dios es darnos lo que no merecemos. Humildad y mansedumbre es lo opuesto al orgullo. O sea, tú y yo tenemos que nutrir la humildad y nutrir la mansedumbre. O sea, que tiene que haber una renovación de nuestra mente. Orgulloso yo. El objetivo de esta lección es reconocer las actitudes y acciones teñidas de orgullo. O sea, cuando teñimos el orgullo es como que queremos como que disimularlo, como dar a entender que no lo tenemos, pero sí lo tenemos. Por eso dice aquí que es teñidos de orgullo, para arrepentirnos y morir a ellos. O sea, tenemos que morir al orgullo, tenemos que arrepentirnos de haberlo practicado, ya que bloquean la gracia que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Y entonces podemos vivir en victoria, porque no tenemos nada que nos atrape. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver este tema del orgullo, porque tenemos que reconocer cuáles son las actitudes y cuáles son las acciones que nos llenan de ese orgullo, para así arrepentirnos,
morir a ellas y para que fluya la gracia y la victoria. Hoy vamos a hablar de cómo podemos libertarnos sobre el orgullo en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. ¿Te has preguntado cómo el Señor Jesús triunfó sobre Satanás y sobre todos sus principados? ¿Te has preguntado eso? Tenemos que aprovechar ese triunfo de Jesús. Satanás fue derrotado por la humillación de Cristo, por su disposición a despojarse de su gloria. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios, y entonces se despoja de esa gloria, se hace un ser humano para caminar en obediencia perfecta. ¿Para qué? Con el objetivo de redimirnos a través de la muerte más vergonzosa, la crucifixión. Cuando tú mueres, o cuando en aquel tiempo morían las personas por crucifixión, era lo más vergonzoso que había sobre la tierra. Entonces, la humildad y la obediencia a la autoridad no son parte de la naturaleza del diablo. Lo que sí es parte es el orgullo. O sea que si nosotros practicamos el orgullo, estamos queriendo parecernos ¿a quién? Al diablo. La soberbia no viene de Dios, la soberbia viene del diablo. La rebelión a la autoridad, cuando nos rebelamos ante una autoridad, entonces también esto no viene de Dios, viene del diablo. Cuando quieres usurpar algo, también no viene de Dios. Cuando estás buscando glorias personales, o sea, quieres tener el reconocimiento de la gente en todo lo que haces. Fíjate que inclusive en una oración, cuando tú hagas una oración, no esperes nada de nadie. Solo espera de tu Padre que está en los cielos. ¿Sí me explico? Porque a veces nos gusta que nos gloríen, nos gusta que nos digan, oye, qué excelente clase, qué excelente oración, ¿me entiendes? Que nos estén adulando. Eso es lo que busca, pero la carne, no el espíritu. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, sin estar esperando esas recompensas. Porque dice la palabra de Dios que entonces ya tuvimos la recompensa aquí en la tierra, ¿no? Vivimos en un mundo infectado de orgullo. La mayoría de la gente hace todo por orgullo, autosuficiencia, y nacemos con la herencia de Adán, es decir, con la tendencia natural a la arrogancia. O sea, es algo natural después del pecado original que tuvo Adán. Entonces, tenemos esa tendencia natural a la arrogancia, tenemos una tendencia a la autosuficiencia. La autosuficiencia quiere decir que no necesitas de nadie más, ¿me explico? O sea, es que tú te las puedes de todas y no necesitas de nadie. La jactancia, el jactarte, cuando te dan un título, ¿no? Es que yo soy licenciada en administración de empresas, yo soy, ¿me entiendes? Y te pones el título. O sea, sé humilde, o sea, tú sabes hasta dónde te criaron tus padres, hasta dónde te formaste, pero la jactancia no tiene que ser parte de nuestro léxico. Esa independencia, ¿sabes que Dios nos hizo seres sociales para que dependamos los unos de los otros? Por eso es tan padre, tan interesante este discipulado y lo que hemos hecho con el grupo de intercesión, porque en ese grupo de intercesión nosotras nos deponemos completamente, porque sabemos que necesitamos apoyarnos las unas a las otras, y entonces en humildad pides una oración, en humildad le dices a los demás que te apoyen, que te respalden, ¿no? Porque el ser independientes es parte de ser soberbio también. Y por supuesto, la desobediencia también es otra característica del orgullo, ¿no? Esta naturaleza entró al ser humano cuando prefirió creerle a la serpiente y no le creyó a Dios. Es por esta razón que la carne no tiene cura, debemos llevarla a la cruz, para que muerta la nueva naturaleza de hijos o hijas amados de Dios comience a reinar en nosotros. Vámonos a Efesios 2, del 1 al 2, que él dice, y él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
que anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Así estuve en otro tiempo, ¿no? Cuando me dejaba llevar por la corriente de este mundo. Parte de la corriente de este mundo es sembrar orgullo en la gente, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que ir en contra de eso, ser más sencillos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, por eso la canción Haz mi carácter más como el tuyo. Queremos parecernos más a Jesús. ¿Me entiendes? De modo que si alguno está en Cristo, tú y yo estamos en Cristo. Así que nosotros somos nuevas criaturas. Y entonces las cosas viejas pasaron y aquí que a partir de hoy son todas hechas nuevas. Vámonos a Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este es un cambio de chip, este es un cambio completamente de mentalidad. Con Cristo ya hemos sido tú y yo crucificados en la carne, entonces ya no vivimos así, porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Y entonces vamos a crucificar esa carne y ahora vamos a vivir por la fe del Hijo de Dios, porque sabemos que Él nos ha amado y se entregó. O sea, el mayor sacrificio que Él hizo fue entregarse por cada uno de nosotros, por cada una de nosotros. Entonces, la humildad y la mansedumbre es opuesto al orgullo. Por eso es necesario estar constantemente renovando nuestra mente. El orgullo te vuelve prepotente. Te crees que no necesitas de nadie porque el poder, porque el dinero son tu prioridad. Es necesario que renunciemos al orgullo. Es necesario que le creamos a Dios y a su palabra. Debemos de sincerarnos al Señor y expresarle lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Y así el mismo Dios nos va a capacitar para que podamos experimentar y vivir dependiendo cada día de nuestro Creador. La duda, la incredulidad nos hacen daño, ¿sabes? Debemos de actuar en fe. Declara y cree su palabra. Aunque todavía no veas lo que quieres ver, Él es tu sanador. Aunque todavía tú no lo veas, Él es tu libertador. Aunque todavía no lo veas, Él es tu pronto auxilio. Y es así como nos podemos liberar de esos yugos de esclavitud, creyéndole a Él. Y así nos deshacemos de toda ansiedad. Porque cuando vemos, por ejemplo, un dictamen médico, cuando vemos una situación precaria económica, cuando vemos diferentes tipos de circunstancias que nos afligen, entonces viene la ansiedad. ¿Me entiendes? Y entonces el problema, lo que te está diciendo aquí el Señor es de que no te guardes lo que sientes en tu corazón. Si, por ejemplo, estás agobiada, estás angustiada, dile exactamente lo que sientes. Dile exactamente lo que sientes. Cuando tú vas a pedir oración, abre tu corazón, porque muchas veces, chicas, no sé si les pasa, pero muchas veces nosotros por soberbia o por orgullo no queremos manifestarle a la gente que estamos mal. Y entonces nos guardamos, nos callamos muchísimas cosas y estamos viviendo esa pesadez de esas circunstancias por no abrir nuestro corazón y por no confesarle a la gente verdaderamente tu situación, cómo te sientes, cómo estás. Y aquí entonces lo que tenemos que hacer nosotros es sincerarnos en hablar con Dios. Cuando tú oras con Él en cada mañana, dile si tienes algún tipo de ansiedad, si tienes alguna preocupación, si estás preocupada por algo, ábrele el corazón, porque sabes que Él ya sabe lo que te pasa, pero Él quiere que tú le confieses, que tú lo busques, porque cuando tú lo buscas te vuelves humilde, ¿me entiendes?
Y a esos son a los que Dios quiere, a los que tengamos ese corazón humilde. La raíz de todos los problemas, ¿sabes cuál es? El orgullo. Porque no queremos y no creemos que Jesús ya triunfó sobre Satanás en la cruz. Si te sientes trabajada, si te sientes cargada o si te sientes trabajado o cargado, tenemos que ir a la cruz. Vamos a someternos a lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Recuerda que los sentidos naturales son los mayores enemigos de los sentidos espirituales. Checa esto, es muy profundo. Los sentidos naturales son los mayores enemigos de los sentidos espirituales. Porque con los naturales vamos a ver todas las cosas, ¿me explico? Y por eso es difícil negarlo. O sea, tú ves un síntoma, ¿no? Y empiezas a temblar, por ejemplo, ¿no? Y tienes un diagnóstico y ves el síntoma, imposible no verlo y no creerlo porque lo estás hasta sintiendo. Pero con el sentido espiritual, lo que tienes que hacer es actuar por fe y creerle a Dios. Pero por eso contamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a regir a ti y a mí. La palabra de Dios nos va a amonestar, la palabra de Dios nos va a instruir. Entonces, ser humilde no es el que no tiene dinero. A veces nos confundimos. Cuando hablamos es que ese señor era humilde y entonces te vas en otro sentido de que no tiene dinero o que te habla despacito. Es que ella es muy humilde porque cuando se dirige a mí hasta baja la vocecita, ¿no? Y me habla despacito para darse a ver. No es esa la humildad que Dios quiere. ¿Me explico? O sea, Dios quiere una humildad profunda, una humildad que venga del corazón. Recuerda esto, la carne siempre quiere más. Recuerda esto, que la carne siempre quiere levantarse en todas las cosas, por lo que ve, por lo que siente. En Gálatas 2:20 dice que debemos vivir en Cristo. Y nosotros, yo te pregunto esto el día de hoy, ¿qué tanto dejamos que viva Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto estás permitiendo tú que Cristo viva en tu vida? Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Xiomara, ¿no? Ya no vivo yo, Xiomara, sino que Cristo vive en Xiomara. O sea, pongámosle ese nombre nosotros. O sea, realmente cuánto estamos permitiendo que Cristo viva en nosotros. El orgullo nos lleva a creer que yo soy quien tiene la razón. ¿No es así? La palabra de Dios es la verdad absoluta. Esa es la que tiene la verdadera verdad, valga la redundancia. Dale el gobierno a Cristo. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Acudamos a la oración, porque la oración va a alinearnos, la oración nos va a transformar y vemos cómo las cosas por las cuales estamos orando se van moviendo. Lo hemos visto, de hecho, en el grupo de intercesión, lo hemos visto cómo hemos orado por diferentes circunstancias y estas circunstancias se empiezan a mover, porque la oración trae cambios, la oración trae transformaciones y la oración trae respuestas. Vamos al punto número 1, el grave pecado del orgullo, el gran pecado del orgullo. Para entender humildad necesitamos explorar diametralmente lo opuesto al orgullo. El primer pecado del universo, ¿sabes quién lo cometió? Satanás. Y fue por orgullo, ¿sabes? Su pecado se manifestó cuando quiso ser como Dios y desear usurpar el lugar de Dios. Imagínate, ¿qué se le ocurrió? O sea, se le olvidó quién lo creó. Se le olvidó que los dones y los talentos que él tenía se los había dado Dios, se le olvidó. ¡Qué locura!
Eso lo destituyó de la presencia de Dios, o sea, se puso con Sansón a las patadas. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo es posible? Vámonos a Isaías 14 del 13 al 15 que dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, imagínate, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso fue lo que él pensó. O sea, él se quiso comparar a Dios y él se quiso sentar en el lugar del Altísimo. Él quería que todos se rindieran ante él. Eso es orgullo. Y cuando hablamos de Satanás decimos, qué bárbaro, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Sabes cuántas veces nosotros queremos ponernos en el trono? ¿Queremos usurpar el lugar que le corresponde a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Cuando tú ni siquiera piensas, cuando tú ni siquiera lo tomas en cuenta, cuando tú decides cosas sin ni siquiera haber logrado, pues estamos queriendo tener ese trono, ¿no? O sea, donde nosotros seamos los que mandamos y nos olvidamos del Señor. En Ezequiel 28, del 17 al 18, dice lo siguiente: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, se enalteció ese corazón a causa de una hermosura. Se sintió tan bonito, se sintió que nadie lo igualaba, se sintió que tenía más luz que todos los demás y entonces se llenó de orgullo, ¿no? Entonces se corrompió y entonces el Señor lo arrojó de la tierra. Dios creó a este arcángel y le dio habilidad, le dio el poder, le dio la belleza. ¿A quién se lo dio? Dios se lo dio. Ahora, los dones y los talentos que tenemos cada una de nosotras, Carmencita, Mirna, Marta, o sea, Lolita, cada uno de nosotros hemos sido creados con dones y con talentos. Entonces, si esto nos hace que nosotros nos sintamos orgullosos, ¿no? O que nadie hace las cosas como nosotros porque realmente somos los mejores, eso no viene de Dios. Dice, la criatura comenzó a verse gloriosa en sí misma, en lugar de reconocer que solo era el reflejo de la gloria de Dios. O sea, esto es importante que lo tengamos muy claro. Nosotros, los dones, los talentos, en lo que somos buenas, únicamente refleja la gloria de Dios. ¿Me explico? No es para jactancia personal, sino que para la gloria de Dios se vea reflejada a través de tu persona. Y no solo eso, quiso la gloria, pero también quiso el crédito. ¿Cuántas veces nosotros no me han mencionado a mí? No me han dicho a mí. Qué bárbara Xiomara, se le olvidó mi nombre, ¿no? O sea, muchas veces queremos sentirnos nosotros tomados en cuenta, enaltecidos. Obviamente que nosotros en un acto de humildad tenemos que reconocer los méritos de cada uno de los demás. ¿Sí me explico? No quiero que me malinterpreten en eso. Pero el hecho de que muchas veces nos molestamos porque una persona no te dijo públicamente algo que tú dices, he trabajado yo tanto por esto y merezco el reconocimiento. Yo te digo una cosa, aunque no seas reconocida en la tierra, el reconocimiento que a ti te debe de importar y a mí nos debe de importar es el reconocimiento del cielo. Y que todas las cosas que hagamos buenas sean para la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces, este es el pecado del orgullo, no reconocer que Dios es el único digno de adoración, porque todo lo que existe, incluyéndonos tú y yo, procede de Él y es para Él. Solo Dios es santo, solo Dios es hermoso, solo Dios es glorioso, solo Dios es poderoso en sí mismo. ¿Sí me explico? O sea, Él se tiene que reconocer porque Él es el creador de todas las cosas. En cambio, nosotros fuimos creados por Él.
Entonces tenemos que depender totalmente de Él. Sus criaturas solo podemos evidenciar su sorprendente naturaleza por su gracia, porque la gracia, les decía yo, es el favor inmerecido. No lo merecemos tú y yo, pero Él nos lo da porque a Él le place, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces tenemos que darle la gloria en cada una de las cosas en nuestras vidas. El Señor Jesús viene y nos advierte. En Lucas 14:11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate que esto yo lo he puesto por práctica muchas veces y en muchas ocasiones en mi iglesia, ¿no? Yo nunca paso al frente para que me reconozcan, nunca estoy hablando de más. Yo como que he entendido, mi papá me decía que es mejor sentarte hasta el último, en las últimas filas, y que te llamen y te digan, no, mira, tu lugar está acá, a que te sientes adelante y te digan, ¿sabes qué? Te puedes mover hacia atrás porque es hasta vergonzoso, ¿sí o no? Entonces, eso es parte de ser humilde, ¿me explico? Y no sentarte hasta atrás y sentirte mal porque te sentaste atrás, ¿sí me explico? O sea, te sientas hasta atrás, pero lo disfrutas además. Y entonces, si el Señor quisiera que tú tengas algún tipo de reconocimiento, Él propiciará las cosas, pero no tú a través de tu orgullo. Entonces, orgullo, soberbia. De acuerdo con el diccionario, orgullo es la actitud de satisfacción personal en virtud de nuestras capacidades. O sea, tú quieres sentirte reconocido porque tienes capacidades y que tienes méritos propios y quieres ese reconocimiento. El sinónimo de orgullo es la soberbia. Y la soberbia es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia que lleva a la persona a sentirse superior a los demás y por supuesto también se sienten autosuficientes. Es también un apetito desordenado por ser preferido por encima de los otros. O sea, ¿qué sientes tú hasta en las familias, ¿no? Cuando son varios hermanos y cuando ves que el papá se inclina o la mamá se inclina por un hermano en particular, dices, ¿y a mí? O le compraron un par de zapatos a aquel hermano porque iba a competir en el fútbol o algo así y no tenía zapatos, y tú, porque a mí no me compraron. Siempre estamos en esa competencia, ¿no? Y esto es parte del orgullo. La persona orgullosa se enaltece a sí misma al contemplar sus propias cualidades. ¿No te ha pasado que cuando vas a alguna reunión hay gente que no para de hablar de sí misma y empieza a decir todas las cualidades y todos los privilegios y bueno, que entonces y te quedas tú, Dios, a veces hasta te aburre, ¿sí o no? Estar oyendo cómo la gente empieza a hablar de sus cualidades y sus cualidades. Deja que los demás las vean, deja que los demás las descubran. ¿Me explico? No necesitas tú decirles las cualidades que tú tienes, sino deja que los demás se den cuenta. Porque muchas veces cuando estamos hablando de eso es como decirle a los demás, ustedes son un par de inútiles, ¿no? Pero yo sí sé hacer esto y aquello. Y entonces tratamos muchas veces con menosprecio a los demás. Un sinónimo sería de soberbia también sería altivo o una persona altanera. ¿Has escuchado ese término? O sea, altivo o altanero. En Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Más clara ni el agua es la palabra. O sea, te está diciendo, si estás altivo, si te sientes como más, o sea, que ves ¿cómo dicen? Del hombro para abajo a las demás personas. Estamos hablando de altivez, estamos hablando de orgullo en el corazón, estamos hablando entonces de pensamientos impíos y dice la palabra de Dios que todo eso es pecado. El yo nunca se sacia, el yo nunca se sacia.
Tenemos que empezar a quitar, decía mi mentora en esta semana, tenemos que aprender a vivir quitando el yo, el mí, el me. ¿Me entienden? Yo, mí, me, conmigo. Porque tenemos que aprender a quitarnos eso, porque al practicar esto como un hábito, estamos tratando de ser más humildes. El orgullo es la manifestación venenosa del egoísmo, de un yo autoexaltado, o sea, que nos exaltamos. ¿Te estás sintiendo aludido? ¿Te estás sintiendo aludida en algo de lo que hemos mencionado? Si es así, qué bueno. Porque el Espíritu Santo quiere convencernos de esa necesidad de reconocer y de renunciar a este pecado en sus múltiples y sutiles y grotescas formas. Mira la expresión acá y que me pareció muy atinado, múltiples formas que se puede reflejar el orgullo. Sutiles, porque a veces nosotros ni cuenta nos damos que estamos siendo orgullosos, y grotescas formas es cuando empezamos a perjudicar a otras personas. Entonces hagámosle caso al Espíritu Santo, ya que Dios se opone a toda persona soberbia. O sea, dice la palabra de Dios, y lo vimos en el verso clave, que se opone, se resiste Dios a una persona orgullosa, a una persona soberbia, incluyendo a los hijos e hijas de Dios, porque no estamos exentos de que por ser hijos de Dios nosotros no vamos a caer en ese tipo de pecado. ¿Sí me explico? Al Señor nos acercamos con humildad. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con esa humildad y con esa gratitud, reconociendo primero la grandeza que Él tiene y la necesidad que tenemos en todo para todo. En 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y yo diría que no solamente los jóvenes, sino nosotros también como adultos. Todos, dice la palabra de Dios, aquí dice, todos sumisos unos con otros. Seamos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste, nuevamente dice acá, resiste a los soberbios, subraya resiste. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor Jesús, hablando a la gente, le daba ejemplos claros de humildad, como el no buscar el reconocimiento, el no buscar la vanagloria de los hombres, al orar o dar limosna, ¿no? Cuando empiezas a sonar, ¿no te ha pasado? Cuando yo iba a la iglesia, me acuerdo, que había gente que cuando pasaba la ofrenda, hasta sonaban las monedas que estaban, como que las aventaban y se oía el montón de dinero que estaban poniendo ahí, ¿no? Eso también es vanagloria, ¿no? Entonces, no buscar el reconocimiento, la vanagloria de los hombres, al orar o al dar limosna, al orar también. Cuando nosotros oramos, no es como para que los demás digan, oye, qué picuda, ¿eh? ¿Ya viste cómo ora esta mujer? Esta mujer es una ungida, ¿no? Entonces, si nosotros oramos con palabrerías, Dios quiere oraciones que nazcan del corazón. Tal vez puedes decir 2, 3 palabras y posiblemente vas a orar mucho más sencillo que Vero, ¿no? O más sencillito que Martita. Pero si tus oraciones salen del fondo del corazón, igual y pueden tener más valor que cualquiera de nosotras. ¿Sí me explico? Entonces vamos a hacer todo con humildad. No nos peleemos por esos lugares importantes en los eventos sociales, sino vamos a darle a Dios la gloria en todo. En Mateo 6:5 dice, no seas como los hipócritas que oran en las esquinas de las sinagogas para ser vistos. Esto también, o sea, en muchas veces podemos caer en estos tipos de pecado en la iglesia, ¿no? Para que la gente nos vea. Queremos que la gente nos vea, que nos reconozca. Vamos a ver Mateo 23, del 5 al 7, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí, rabí es el reconocimiento que muchas veces estamos nosotros pidiendo. Punto número 2.
algunas manifestaciones del orgullo. Tú quieres saber si efectivamente eres una persona orgullosa o no. Vamos a ver algunas manifestaciones del orgullo. En Jeremías 48, del 29 al 30, dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrás efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. En este capítulo el Señor está hablando de Moab como un pueblo que confiaba en las riquezas y confiaba en las habilidades que tenían, pero que eran idólatras. Idólatras es poner arriba de Dios a otras cosas, ¿no? Y se jactaba de tener héroes y hombres valientes en la guerra. Y su soberbia lo llevaría a la destrucción. Entonces su soberbia lo llevaría a la destrucción. Vamos a ver Proverbios 16-18 de la NTV y dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Checa esto, qué profundo este pasaje. El orgullo va delante de la destrucción. A esto te va a llevar el orgullo, a la destrucción. Y la arrogancia va antes de la caída, porque vas a caer. En la confesión de los pecados de Israel, Daniel dice: nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes y antepasados y a todo el pueblo de la tierra. En Daniel 9, del 5 al 6 dice: todo Israel ha desobedecido sus instrucciones y te ha dado la espalda y se ha rehusado a escuchar la voz de Dios. ¿Qué te quiere decir con esto? Si tú no sabías que lo que estabas haciendo era mal, y si ahora Dios te explica a través de un estudio que dejes de ser soberbio, que dejes de ser orgulloso, pues obviamente vas a tratar de seguir haciendo las indicaciones que Dios te está diciendo que hagas o que no hagas. La sociedad actual es cada vez más ególatra. Estamos cayendo en una sociedad que se está volviendo muy atea. Y desafortunadamente nuestros hijos y nuestras hijas se están contaminando de esas actitudes orgullosas y de autosuficiencia. O sea, la mayoría de nuestros hijos muchas veces como que no quieren ni siquiera el consejo de nosotros porque creen que todo lo pueden, que son autosuficientes. Entonces tenemos que hacer una reflexión muy sincera para reconocer a todo esto y morir ante ello. El orgullo puede ser personal o social, ¿no? Algunos ejemplos es: no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Lo has oído? Muchas veces también nosotros lo hemos visto o lo hemos dicho, ¿no? A mí no me digas qué es lo que tengo que hacer, que yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí o no? Inclusive el marido, ¿no? Que es tu autoridad, te comento. El marido es tu autoridad en la casa, y cuántas veces, de verdad, yo me confieso con esto también, que tantas veces mi marido decía: es que tienes que hacer esto y eso. A mí no me gusta que me digas lo que tengo que hacer, yo ya sé que lo tengo que hacer, ¿me entiendes? Haré caso a lo que me convenga, no me someto a las órdenes de cualquiera. ¿Quién ha dicho algo así? No necesito tu ayuda, yo puedo sola. Pero muchas veces cuando decimos eso, estamos enojadas, ¿sí o no? Porque no nos ayudan. Y entonces cuando hemos llegado a decir, no, y ya empiezas a resoplar, empiezas a enojarte y todo, y entonces ya se dieron cuenta los demás que viven en tu casa y dices, ya está incómoda, o sea, vamos a ayudarle. Y cuando ya vienen a ayudarte dices, no necesito tu ayuda, yo puedo sola, ¿no? Pero estás enojada, estás enchilada. Entonces, tener una excesiva necesidad de logros y de reconocimientos, eso es pecado. Exagerar a nuestro buen desempeño, mentir o atribuirnos los logros de otros, también eso es orgullo, ¿sabes? Porque hay mucha gente, y eso me pasó a mí en el trabajo en algunas ocasiones, de que cosas que yo había hecho,
de repente otro se atribuía de que lo habían hecho, y entonces se llevaban el reconocimiento que tal vez me correspondía a mí, y eso te enchilaba también. Entonces todo esto son formas de orgullo: derribar las buenas ideas de los demás, adjudicártelas, aprovecharte de los demás, explotar a otras personas. Todo eso es forma de orgullo. Estar obsesionados por el trabajo y el desempeño y considerar que vales más por lo que haces que por lo que eres. Eso también es orgullo. Ser adicto al poder, ser adicto al control, no querer delegar, esto también es orgullo, ¿sabes? Porque quieres hacerlo todo tú. Son manifestaciones de orgullo. Hacer esperar a los demás, a veces solamente porque te crean importante. Hay veces que de verdad llego a lugares y no están atendiendo a nadie y te tienen ahí afuera. Eso también es orgullo. Mirar con desprecio a los que son diferentes en gustos y aficiones, también es orgullo. Nunca reconocer a los demás como superiores a ti mismo, y la palabra de Dios nos dice que reconozcamos a los demás como superiores a nosotros. Dios nos quiere humildes. En lo económico, en lo cultural, todo eso es soberbia. Rodearnos de gente afín a mí. ¿Eso te ha pasado? Muchas veces esto también se da, ¿no? De que buscamos círculos donde nos consideramos que ahí sí pertenecemos. Y entonces como élite. Entonces emitir juicios y críticas a diestra y siniestra contra el prójimo. Y para concluir, ¿qué debemos de hacer? Reconocer ahora mismo cuál es el pecado que tenemos de orgullo. Tenemos que ser sensibles a la verdad que nos ha estado mostrando el Señor. Tenemos que humillarnos ante Él con la actitud correcta para arrepentirnos y pedirle que derrame de su gracia para morir al yo y salir adelante en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu pronto auxilio? Al final de cuentas, el que va a ayudarte a salir de todo esto es el Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre amado, te ruego, Señor, que nos perdones por toda esa actitud orgullosa de autosuficiencia, de soberbia, de arrogancia, de vanidad, con un exceso de estimación que me ha llevado muchas veces a la autosuficiencia. Quita de mí, Señor, la altivez. Quita de mí, Señor, toda altanería, Señor, porque sé que ese es orgullo en mi corazón. Y ese tipo de pensamientos que en Proverbios 21:4 dice que son pecado. Nos arrepentimos, Señor. No queremos seguir pecando, Señor. Desechamos ese pecado del orgullo, de la soberbia. Queremos tomar en cuenta, Señor, tu palabra, tu consejo, tu persona. Te pedimos perdón, Dios, por nuestra rebeldía. Te pedimos perdón, Señor, por creernos seres independientes. Te pedimos perdón, Señor, por dejarnos llevar por la carne. Hoy, Señor, queremos humillarnos ante ti, Padre, reconociéndote que te necesitamos. Deseamos, Señor, que tú seas esa fuente de vida, esa fuente que nos dé fortaleza, Señor, para no caer en este pecado de arrogancia. Hoy renunciamos al orgullo, Señor, porque nuestra confianza está puesta solo en ti. Nos arrepentimos, Señor, de creer que el éxito nos ha llegado por méritos propios. Padre, somos administradores tuyos, Señor. Todo es tuyo, Padre.
hemos vivido en nuestras propias fuerzas, Señor, sin consultarte a ti antes. Te pido perdón por ello, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Deseamos aprender del mejor ejemplo que tenemos, que es Jesucristo. Queremos imitar a Jesús en la humildad. Queremos imitar a Jesús en la mansedumbre, en la obediencia. Hoy, Señor, renunciamos a Satanás, renunciamos a sus engaños, renunciamos a la presunción puesta en mi físico, en mis talentos, en mis grados académicos, en mis títulos, en mis logros personales, en mis logros profesionales. Renuncio, Señor, a sentirme superior o inferior comparándome con cualquier otra persona. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón por criticar o por haber emitido juicio contra otros. Perdóname, Dios, no sabía lo que hacía. Perdóname, Señor, por querer ser siempre reconocida por lo que hago, por ser siempre reconocido por lo que hago. Límpianos, Señor. Lávanos, Señor. Sánanos, Señor, de todas las heridas pasadas, al buscar satisfacernos con lo que quiero, exigiendo a los demás que atiendan mis demandas. Hoy, Señor, me comprometo a ver a mi prójimo como superior a mí. Hoy me comprometo a quitar de mi léxico el yo, el mí, el me, conmigo. Hoy, Señor, voy a ejercitar la humildad y la mansedumbre cada día de mi vida. Gracias, mi amado Dios, por esta enseñanza que trae una instrucción muy clara de tus anhelos, de tus propósitos para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, camina a nuestro lado para lograr esa transformación que deseas en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros. Reconocemos que solos o que solas no podríamos, pero contigo todo es posible, dice tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.